Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí estamos nuevamente felices, contentos porque estamos con una nueva edición, un nuevo capítulo, una nueva temporada de La Hora de Conversar y vamos a iniciar esta temporada, por supuesto, con un hombre que ha estado en la palestra los últimos 2 o 3 meses, quizás mucho tiempo, porque el 2001, si no hubiese sido por unas mujeres que están haciendo prenatal en espectáculos de Canal 13, no hubiese sido tan tan famosa a futuro. Es el señor Andrés Cañuelas. ¿Cómo está, Andrés? Muy bien, gracias. Feliz de venir a conversar, pues. Y además, iniciando la temporada, mira qué sorpresa. Estamos partiendo hoy día la primera temporada, el primer capítulo, obviamente que esto partió hace como 2 años, pero este 2025 ha sido súper importante y por eso que esperamos que contigo tengamos un capítulo inicial con harto rating. Andrés, bueno, tú partiste el 2001 y estábamos conversando antes de que comenzara el programa. Me decías que tú hiciste la práctica en Canal 13. Claro, el 13 de verano del 2001 hacer la práctica. Y en septiembre fue el ataque a las Torres Gemelas. Y entonces me citaron porque yo tenía que, en ese tiempo había cables con información internacional. Claro. Yo tenía que sacar el cable, que venía en inglés, lo traducía con diccionario en la mano y se lo llevaba a la Anita Córdoba, que en ese momento estaba en el set. Y así partió mi historia en Canal 13, que finalmente es la historia oficial, porque después venían las mujeres, las periodistas que se enfermaban, o que tenían prenatal, en el fondo, yo las reemplazaba. Y hubo una ola de embarazos en el departamento de prensa, así que estuve reemplazando los prenatales, los postnatales durante 2 años. Mira. Hasta que en 2004 finalmente recibí mi contrato para ser parte del Tele 13 AM en ese entonces. Y pero ¿cómo parte esta impronta distinta, un formato distinto de periodismo de espectáculo? Con vestones de colores, con hablar de la realeza, los comentarios de Viña eran emblemáticos tuyos durante mucho tiempo. Entonces de ahí como que hay una forma distinta de ese periodismo que no era común en otros canales, digamos. La televisión internacional, no solamente por lo que veía en ese momento, sino que, yo lo he contado varias veces, mi infancia y mi adolescencia está ligada íntimamente a la televisión. En el fondo, yo era un niño muy introvertido, muy temeroso también, entonces básicamente me refugiaba en mi habitación. Yo en mi habitación tenía un televisor que era el que me comunicaba con el mundo. Era en el fondo mi relación de confianza, era mi amistad, era en el fondo todo lo que yo tenía para cobijarme. ¿No tenías amigos? No, yo fui siempre una persona muy sola. Pero tu amigo fue el televisor nada más. Nada más. No, yo no tengo amigos de infancia, no tengo amigos de la enseñanza básica, no tengo amigos de la enseñanza media. Siempre estuve en el fondo como al margen de los grupos sociales. Por eso te lo voy a contar más tarde, pero en el fondo para mí también, palabra de honor, por eso también fue tan importante, porque en el fondo quebró eso. Porque yo tenía mucho miedo de relacionarme, por ejemplo, con los hombres heterosexuales, porque sentía que podía generar un roce o quizás un bullying o el miedo que se generaba en ese momento de ser distinto, que no se respetaba como se respeta hoy día. Ahora, pero claro, Canal 13 empieza a crecer tu carrera, finalmente, ¿cómo se produce esa salida de Canal 13? Porque fueron hartos años. Sí, bueno, y ahí el tema mira, partió primero, yo tuve un viaje a España por trabajo y vi que los periodistas usaban todos corbatas de colores. Entonces, corbatas de colores, los vestones en el fondo también. Si salía a España, iba a Zara o en algún otro país iba a H&M y me compraba todo lo que podía. Me gastaba la plata, la mitad del sueldo en ropa, literalmente. ¿Cuántos vestones tienes en tu casa? No, hoy día no tengo casi nada. Igual tengo varios. ¿20? 20, a ver, poco antes tenías. ¿Cuánto llegaste a tener? O sea, yo tuve un closet gigante. Yo creo que fácilmente tuve 30, 40 chaquetas. Sí, claro, porque las dividía entre las que estaban en mi casa y las que estaban en el canal. Y después, cuando paso el 2011 al Vía Períos, a manos de Jackie Cepeda, me dice, hay que potenciar esto. El color, los anteojos, la forma y la palabra. En el fondo, en ese momento el referente era Carlos Tejos. Había que hacer una versión de Carlos Tejos que fuera más renovada, que en el fondo que estuviera más adecuada a mi personalidad. Y por eso surgió ese look, que fue finalmente el look que también trajo de vuelta ayer con Muchento. Sí, porque en el fondo claro, fue la herencia. Carlos Tejos, Cañuelas, y dicen que Cristian Faría también, ojo. Cristian Faría también. Ahora hay un salto en tu carrera que se produce, bueno, en los últimos años, es donde entras finalmente a un reality, una experiencia muy particular, sí. y que en el fondo es como que, ¿quién iba a esperar que Cañuelas entrara a un reality y que ahora creo que estáis negociando con otro, ¿no? Negociando no todavía, pero estoy interesado. Yo creo que es de esas cosas que me permito hacer hoy día. Mira, dicen que todas las personas que somos ansiosas, en el fondo, a lo que más le tememos es a la incertidumbre. Y me pasaba siempre eso. Yo decía, la próxima semana, ¿qué voy a hacer?
Me citaban a una comida y yo decía no puedo porque probablemente tenga que trabajar. Aunque no tuviera que trabajar. Yo suponía o quería o anhelaba que en el fondo me citaran a trabajar el fin de semana. Pero hoy día no, hoy día digo, no tengo nada más a la mano. Había salido de Mega, estaba harto de trabajar los matinales, estaba harto de trabajar en el fondo cubriendo, en ese momento tuve haciendo mucha calle. Casi 2 meses de las fiscalizaciones, las famosas fiscalizaciones. Sí. Yo estaba harto de eso, muy molesto con esa situación también. Porque encontraba, y sigo insistiendo en que encuentro que es un contenido... Sí. Perdón, yo sé que estamos hablando del reality, pero particularmente por el tema de Mega, ahí hay una diferencia de idiosincrasia, la forma de pensar, de trabajar, qué sé yo. ¿Hay diferencias tuviste diferencias con José Antonio Neme ahí? No, yo no tengo diferencia con José Antonio, es que lo que pasa es que tampoco tuvimos una cercanía. Efectivamente, yo creo que ambos respetábamos nuestro trabajo, pero no tuvimos una cercanía particular o especial y que nos hiciera tener algún tipo de relación más cercana, ni de conversación, ni de llamado telefónico. ¿Se llevan bien o no se llevan? Es que no tengo relación, o sea, si yo lo veo, lo saludo y probablemente nos saludemos los dos con la misma sonrisa, pero no tengo no sé, el afán de ir a abrazarlo con cariño. Ya, perfecto, porque claro, generalmente cuando se va alguien de un matinal o de un canal, siempre hay como cierto... Siempre le echan la culpa al animador. Siempre hay gestos y siempre se José Antonio no acusa... tiene nada que ver con mi salida de Mega. ¿Y cuál fue la salida? Mis diferencias con el contenido, con el trabajo y con la forma en la que se estaban haciendo las cosas. Yo ya estaba cansado. No. Yo en el fondo siento que en el fondo me dejé llevar por la corriente y la corriente me pasó a llevar a mí. Yo estaba decayendo, estaba sintiéndome muy mal, en el fondo ya había tenido un par de faltas, en las cuales en el fondo ya no respondía como debía hacer a mí. ¿Había un par de excesos en esa época también, un poquitito, alguna recaída? No en ese momento, yo creo que fue antes, pero en ese momento no. Lo que pasa es que venía arrastrando esa situación, quizás esa culpa o ese pesar de haber recaído, pero que también es importante. Las recaídas son parte de los procesos de rehabilitación. Sí. Nadie que se rehabilita no cae. ¿Cómo estás ahora? ¿Estáis bien? Estoy bien, sí. Y eso es muy importante. De hecho, pero eso es, hablemos de alcohol y drogas, de las dos cosas No, solamente drogas y una droga en particular, pero no. Pero por ejemplo, este fin de semana, o sea, yo en la casa de mis papás vivo porque es parte de mi autocuidado, porque es la forma en la que tengo de poner los pies en la tierra. 1, y 2, este fin de semana, que fue un fin de semana mediáticamente muy complicado para mí. Donde sentí que recibía ataques gratuitos de todas partes, de gente que además fue cercana, conocida y encariñada conmigo. Es que esto obedece exclusivamente porque según lo que se ha podido ver los últimos días es que Luis Matucci aseguró de que tú lo habías acosado sexualmente en el reality. Y él dice que tú le dijiste, oye, dame un beso. No, Luis Matucci dice que lo acosé en el SQP del 2016. Sí, pues, no, pero él lo cuenta ahí, digamos. Claro, lo cuenta en el React. ¿Pero por qué? Porque él estaba muy molesto, o le molestaba mucho que yo me besara en pantalla con otros hombres dentro del reality. Él encontraba inconcebible que nosotros pusiéramos, o que el Canal 13 pusiera eso en pantalla. No entiendo por qué tiene esa mirada, en el fondo... Un argentino que vive en España, que vivió ¿Cómo te ibas tú con él? Yo no tengo ninguna relación, yo no lo conozco, primero. Él trabajó en el panel de SQP muy poco tiempo, yo era el animador del SQP, era el panelista que se sentaba en la esquina, porque en el fondo el que menos aportaba. Y esa es la relación que tuve con él. ¿Pero el menos aportaba que era malo? Porque en el fondo es el nuevo y es el chico reality y su aporte es respecto a los realities o algún tema simplón. Pero había opiniones que eran mucho más densas en ese momento en el SQP. El SQP no hablaba solamente de farándula, trataba de hablar también de temas sociales, hablaba de muchos temas femeninos. O sea, en el fondo duró poco porque prácticamente era malo para ese tipo de programa. Sí, yo creo que finalmente, y tampoco le interesaba mucho. Si finalmente lo que está haciendo hoy día es tratar de entrar al reality. Él está tratando de entrar a mundos opuestos. O sea, ¿tú crees que esto lo inventó para entrar a mundos opuestos? O sea, yo no sé, mira... Lo que él dice no es verdad. Sí, lo que él dice no es verdad, lo primero. Ya. No sé si en su cabeza él tiene ese recuerdo por alguna razón, no lo sé. ¿Pero hubo alguna prueba, algún momento? No sé, yo no tengo ningún recuerdo de eso. Solamente hace un año yo fui al cumpleaños de Francisco Helsinki y él estaba ahí. Y yo pasé por el lado de él, así, hola, y él se paró y se acercó a saludarme de abrazo y beso con mucho cariño. Ya. Y esa es quizás la vez en que más cercanos hemos estado. O sea, la única vez que le ha dado un beso para saludarlo. Él se paró a acercarme a saludarme. Él.
Porque para mí no tenía mayor relevancia, por lo tanto lo pasé por alto. Y esa fue la relación más íntima que hemos tenido con Mateucci. Y está la posibilidad que es igual de íntima que la que he tenido con Sergio Rojas, que también se ha encargado de dar cuenta o de hacer creer que nosotros tuvimos algo más que ese beso que vieron en el reality. Lo de Sergio Rojas, y quiero hablar de Sergio Rojas, pero antes de esto quiero contarte de que existen las casas Colina, que son las casas prefabricadas más baratas de Chile. Lo invito a ver el siguiente spot. Cumple el sueño de tu casa propia. Conoce las casas más económicas de Chile, con calidad garantizada y de manera inmediata. No esperes nada, solo visítanos en Catemito 1632 en la comuna de San Bernardo o revisa nuestras redes sociales @casas_colina en Instagram y Casas Colina en Facebook. Además, conoce todos nuestros modelos en www.casascolina.cl. Casas Colina, un lugar que te espera. Bueno, volviendo con Casas Colina, el mensaje de Casas Colina, claro, está el tema de Luis Mateucci, de esta cosa, pero también hay un tema que es muy potente, que es lo que pasa con Sergio Rojas. Acá entramos a hablar de algo, un pero ahí el link delicado. Es que es Sergio Rojas quien le da la plataforma a Luis Mateucci para decir esto. Mira. También de la mano de Danilo 21. Claro. Y hay un tema que es mucho más delicado. ¿Pero esos tres, los tres contra ti? Los tres contra mí. ¿Y por qué esa cofradía de estos tres? No lo sé. Es que eso es. Antonella en contra mío. Luis también. Y ahora aparecen, no sé, otros personajes hablando también. ¿Pero quién opera esto? Yo me imagino que Sergio. Sergio opera toda esta cofradía. Sergio, porque además Sergio, mira, pero también no será de que él se siente muy sentido porque lo que pasó de esto de haber avisado públicamente de que tú tenías VIH. No, él se siente humillado porque siente que yo lo usé y él no se dio cuenta de que yo lo estaba usando. ¿Pero él de verdad nunca supo? No, ¿por qué tendría que saberlo? Si nosotros nunca fuimos amigos, nunca fuimos cercanos. O sea, nosotros tuvimos una convivencia cariñosa porque trabajábamos juntos y porque en el fondo él me llevaba en el auto, pero no es más que eso. ¿Ustedes trabajaron en Melate juntos? Sí, trabajamos en Melate juntos y en el fondo se generaba también ahí una relación porque el equipo era muy entretenido. Pero en ese momento se habló de un vínculo amoroso entre ambos, que si yo, un par de besos, hubo algo. Mira, es un chiste. Partió todo como un chiste del huevo fue en salida. Porque nos íbamos juntos y entonces él empezaba a molestarnos con eso, de que nos íbamos besando en el auto. Y por eso empezamos a construir este juego. Y cuando nos dimos cuenta que el juego funcionaba mediáticamente, le sacamos provecho. ¿Y lo hicieron de verdad? Y no lo hicimos de verdad, simplemente le sacamos el mayor provecho posible, mediáticamente. Pero nunca pasó nada, nunca hubo una relación, nunca ¿Pero hubo... se dieron algún beso alguna vez, por ejemplo? Pero no más que un beso, así como un piquito así de broma delante de la gente. No más que eso. ¿Por qué él dice que se sintió utilizado por ti? Porque en alguna medida hay un dicho que dice muy claramente, si a ti te usan, tú abusas. Sergio Rojas ha utilizado mi imagen todo este tiempo, incluso desde Melate, y más encima ahora, porque da a entender esta relación que no existió nunca, porque en base a eso se cuelga también de esta polémica, porque yo no le conté que yo tenía VIH. Entonces él hizo de esta noticia que era mía algo suyo. Se roba esta información. Se roba la primera plana y lo hace básicamente muy a conciencia. Y ese es el actuar de Sergio Rojas. Claro, porque yo lo subí el otro día a Instagram, el análisis que hizo Álvaro von Buren. Porque finalmente yo sabía y quería que el resto viera cuál era la reacción que iba a tener. Una reacción absolutamente revanchista, en la cual no se guardó nada, quiso decir todo lo que podía en contra mía. Y lo que te decía de Danilo 21, a Danilo 21 le llegaron una conversación por chat, por WhatsApp, creo que es por WhatsApp, no lo tengo claro, íntima mía, en una relación básicamente que era emotiva sexual con alguien, y esa persona que alguna vez me amenazó con eso, yo nunca pensé que alguien en la tele o que alguien en los medios de comunicación iba a tener el descaro de hacer eso. De publicarlo, que es parte de tu vida íntima. Una conversación que es absolutamente íntima, donde él le está prestando su plataforma. Porque una cosa es que Danilo 21 lo haga en TikTok, pero él le está prestando y Zona Latina, la pantalla, el medio de comunicación, para que alguien X haga una venganza o una revancha en contra mía, en contra de cualquiera, en verdad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos transformando finalmente la pantalla de la televisión? Y es ahí donde Sergio se equivoca. Y una cosa muy importante, yo creo que uno de los Sergio... Sergio, cuando a mí me tocó, en el fondo, hacer la otra pega, que era yo llevarlo,
Porque una época en la que Sergio quería dejar de tomar. Entonces yo lo llevaba, yo manejaba para que él en el fondo tuviera la posibilidad de no incurrir en una falta. Pero Sergio también tiene problemas con... No, pero en el fondo, pero en el fondo nos turnamos. O sea, tú tomas hoy día, yo manejo. Y así, en el fondo es una cosa de... ya, perfecto. No, muy formal. Pero también cuando uno bebe de más, habla de más también, pues y a veces no, por supuesto. Dicen que los borrachos cuentan toda la verdad. Entonces yo sé cuáles son los secretos íntimos de Sergio. Sí. Aunque él no se acuerde, que me los ha contado y que me los compartió muchas veces. Y por lo mismo siento que hay cosas que uno tiene que respetar y que tiene que cuidar. Pero lo que más me dolió a mí de esta conversación, sí, solamente lo último. No, está perfecto. Él es, quizás uno de los grandes dolores que tiene, y esto es público, por eso lo digo, es la muerte de su hermana por cáncer. Yo estoy viviendo este dilema hoy día en mi casa, en mi familia, en lo personal. Por eso te digo que yo este fin de semana, y estas 2 semanas en particular, lo he pasado muy mal, casi no he dormido. Porque yo estoy viviendo ese dilema y a él no le importó. Entonces él no se acordó del dolor que vivió. ¿Tú extrañas a Sergio como amistad? Porque ustedes tienen una amistad muy fuerte. Yo a Sergio, yo conocí la parte más linda de Sergio. Porque Sergio es una persona muy generosa y puede ser muy cariñosa. Pero se bloquea y se nubla con la rabia. Y en el fondo cuando yo lo veo hablar, cuando habló de Mario Velasco, cuando habló de Adriana Barriento, cuando habló del huevo, cuando habló de la Pamela, cuando habló de mí, hay una cosa oscura que sale de él, que es terrible, que es tremenda, que yo no lo reconozco. Y es ahí donde finalmente duele primero que actúe así. Más que lo que diga de mí, yo a estas alturas ya estoy curtido. Sí. Pero no deja de cansarme, no deja de dolerme. Y no deja de hacerme vulnerable. Si finalmente yo este fin de semana prácticamente no me levanté de la cama. Por lo mismo, porque siento que la forma de... a raíz de lo de Matucci, a raíz, ¿no? a raíz de todo lo que viví. Pero porque mis papás también lo ven. Además que tú te fuiste a vivir, o sea, hace un par de semanas señalaste que te fuiste a vivir con tu madre, bueno, por un tema económico, por un tema de estar con ellos, porque ustedes son una familia que ¿está tu madre sola ahora? No, están los dos. Los dos tienen 80 años. 80 años. Mis hermanas, cada una tiene 3 hijos. Y tú estás solo con ellos, en el fondo tú lo estás cuidando ahora. Yo estoy solo con ellos. Claro, y trato de ser en el fondo como un pilar dentro de la casa, pero finalmente termino siendo también yo ellos el pilar para mí, porque este fin de semana sí era como... Déjenme estar tranquilo en la casa, porque también es la forma que tengo yo de cuidarme. Sí. Porque yo no, para no, por ejemplo, para cuidarme, por ejemplo, de mis problemas, quedarse en la casa, dormir. Claro, por una responsabilidad tuya con tus padres, pero por ejemplo, por esa necesidad de repente cuando uno recae y ir a comprar algo que es ilegal, porque finalmente la cocaína no está en la esquina, está en cualquier parte. Pero en el fondo, claro, es fácil. Lo hablan con tanta facilidad y con tanta simpleza en la tele, Sergio particularmente, lo comenta como si fuera él, no sé, paladín de la justicia. Y paladín de la verdad. No, yo lo digo con mucha soltura porque en el fondo es muy común ahora. Por eso yo también lo hablo, no tengo problema con eso. Pero el punto es que él lo diga con esa burla, con esa sorna, con ese tono también como de justiciamiento, que no entiendo, porque él no sabe lo que se vive, él no sabe de qué manera se enfrenta, no sabe el daño que provocan. Porque efectivamente si yo estuviera en una situación vulnerable emocionalmente, probablemente no estaría aquí. Claro, por supuesto. Pero bueno, pero también estás en un momento que es muy importante, en vísperas del 29 de junio, ahora la que viene las primarias, empieza el mundo político, el olfativo político, pero ese olfato político, ese olor político, sonó hace un mes, y a mí me llamó la atención porque decían Cañuelas que era ser alcalde, y yo decía, pero ¿cómo quiere ser alcalde? Se quedan 4 años para ser alcalde, viene asumiendo en marzo. Y en el fondo no, en el fondo era como la posibilidad de entrar a la política, si malinterpretó, y a esto va un poquito más allá, parece que viene como por diputado, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que tengo conversaciones ahí, bueno, de hecho mañana tengo una reunión con el Partido Humanista, el secretario general del partido me invitó a conversar porque queremos también compartir visiones y ver la posibilidad también de acompañar el camino a lo que puedan proponerme. Tengo también con la Juventud Socialdemócrata, que es un proyecto nuevo en el fondo que se creó ahora, que es un poco más ligado hacia la democracia cristiana. El Partido de la Gente también me hicieron una reunión. Entonces, la verdad es que he tenido muchas conversaciones, por lo menos hasta ahora por WhatsApp, y ya se empiezan a concretar reuniones. Y es importante eso porque
me parece también que es bueno que se den ellos la posibilidad de renovar también a la gente que tienen haciendo política, porque ya hemos visto lo que se ha generado. Yo, por ejemplo, di el ejemplo del alcalde porque me parecía lo más a la mano, lo que pasó con Katy Barriga, en el fondo, cómo la gente puede ser capaz de cometer tantos errores y de no pavimentar una calle. En el fondo, cómo se pierden tantos millones y no son capaces de poner un semáforo. Y esa es la discusión pero te puede pasar que a lo mejor te jueguen contra el tema de la televisión, porque claro, Katy Barriga, errores, televisión, Mecano. Después tenemos René Naranjo, espectacular como piensa, le fue mal. Después Juan Pablo Sáenz quería ser alcalde de Ñuñoa y finalmente salió Sichel. Después tenéis una cantidad increíble de candidatos que vienen del mundo de la televisión y que la gente cree un poco que a lo mejor como que se puede farandulizar la política, que en el fondo con Katy Barriga es el mejor ejemplo. Claro, pero hay otros que he creído muy bien. Pamela Giles. Por ejemplo, que yo creo que es ahí sí tenemos un parlamento de la política. ¿Cuál es tu idea política? ¿Cuál es tu proyecto, por ejemplo? Yo soy una persona que no tiene dogmas políticos. Yo soy una persona que del centro puede moverse a la derecha, puede moverse hacia un poquito a la izquierda, pero también un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. Yo puedo trabajar perfectamente y he trabajado, porque a través de la Radio Agricultura me tocó un proyecto que también muy bonito, que era muy ligado al mundo político, desde la UDI. Yo he conocido diputados de la UDI que son extraordinarios, de Evópoli, del Partido Humanista, del Partido de la Gente, del Partido Socialista, pero todavía no he tenido ningún acercamiento con el Partido Comunista y tampoco con los liberales. Oye, te quiero preguntar, ¿cuáles son tus amigos y tus enemigos de la televisión? Pero antes de eso, va un mensaje con Casas Colina que nos va a dar una vez más las casas más baratas de Chile. Dame un segundo. Cumple el sueño de tu casa propia. Conoce las casas más económicas de Chile, con calidad garantizada y de manera inmediata. No esperes nada, solo visítanos en Catemito 1632 en la comuna de San Bernardo o revisa nuestras redes sociales @casas_colina en Instagram y Casas Colina en Facebook. Además, conoce todos nuestros modelos en www.casascolina.cl. Casas Colina, un lugar que te espera. Bueno, hemos hablado de Sergio Rojas, que ahora es tu enemigo, pero yo sé que alguna vez se van a poner en la buena. Creo que no es un enemigo, yo creo que... Sí, yo lo digo porque Sergio yo lo conozco, es un personaje bastante particular, pero sabéis que dentro de sus cosas también es muy temperamental. Depende cómo esté el sol, depende cómo esté la luna. Yo con él nunca he tenido problemas porque de verdad yo trato de no tener problemas con nadie, trato de ser lo más objetivo posible. Pero te pregunto a ti, ahora que estuviste en reality, que has estado en programas farándula, que tienes mucha experiencia en el mundo del espectáculo, ¿cuáles son los personajes, antes de preguntarte para ti cuáles son tus enemigos y amigos, cuáles son los personajes más duros que hay ahora en la farándula? Los que hay ahora en la farándula, José Antonio Nemé. Efectivamente, creo que porque él tiene una visión muy radical de las cosas. Sergio Rojas, sin duda, que son bien similares en ese sentido. Que a la hora de discutir como que se ciegan y no logran escuchar ni ver otras opiniones. Yo creo que por ahí va. No sé si hay otras. Yo creo que ellos dos van liderando posiciones. Creo que Sergio es mucho más extremo. Y también porque siento que lamentablemente está generando una escuela. Creo que hay personajes que quieren ser como él. ¿Te refieres a Danilo 21? Que no es el camino. Danilo 21, por ejemplo. Nadie más. No, pero yo creo que, por ejemplo, en el panel del que te lo digo también creo que se han endurecido bastante. O sea, yo conocí a una Antonella muy distinta, muy dulce, muy cariñosa, que no tiene nada que ver con la persona que yo veo ahora sentada ahí. ¿Cuál es tu amigo? ¿Tenías amigo acá del mundo del espectáculo? No tengo amigos en la tele. No, ¿verdad? ¿Ninguno? No, ninguno. Ni amigo ni enemigo, por lo mismo, porque siento que yo siempre fui una persona que fue de frente solo. Nunca tuvo, o sea, yo puedo relacionarme con personas. Lo mismo decía yo de la salida del reality. Yo generé muchos afectos dentro del reality. Sí, porque se te vio llorando, abrazado. Pero no significa que yo voy a seguir conversando con ellos o que voy a tener una relación de amistad fuera del reality. Porque para mí siempre, todo lo que pasó dentro del reality es del reality, incluido Sergio Rojas. ¿Con quién está negociando para volver? Tengo que hacer un par de llamados. Ya. ¿Cómo anda Primer Plano? Me contaron que Primer Plano ahí tiene unas negociaciones por ahí con Andrea del Orto. Dicen que Pamela Giles se va del panel. Parece. Sí, entonces mira, yo creo que una de las cosas que más habla de mí tiene que ver con eso, tiene que ver con el respeto y el cariño de los canales en los que he participado. El Canal 13, que siempre me ha ayudado mucho. Chilevisión ahora ha sido quizás
alimentó 2 meses de sueldo, gracias a todas las invitaciones que me ha hecho Andrea del Horto. Necesito una conversación. Y con todos ahí he tenido mucho cariño. O sea, cuando fui al Plan Perfecto, créeme que fue una alegría y una emoción enorme sentir todo ese cariño que recibí ahí. ¿Y por qué esta salida del Plan Perfecto? O sea, perdón, hay que decirlo, tú tienes que decirlo. Hay que decirlo, sí. Duró poquito, pero era bueno. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Mira, yo no lo sé. Yo no sé cuál es la información, yo no sé cuál es la razón oficial. De hecho, pregunté y me dijeron, no, mejor no es necesario, ya no te necesito, ya no vamos a necesitar de tu trabajo. Yo lo que estoy viendo ahora en pantalla, puedo entender que en el fondo, ¿por qué salimos Matías y yo en ese momento? Porque están haciendo un programa mucho más adulto, en el cual la farándula tiene menos espacio y donde, no sé, por ejemplo, el tema de las canalizaciones, el tema de otras cosas que marcan, claro. Claro, otros temas que de hecho... Más distendidos, sí. Entiendo que les ha ido bastante bien con eso. Entonces, redujeron bastante la farándula. Estaba la Laura trabajando ahí y entonces siento que también, en alguna medida, era pagar un costo más dentro del canal. Todos los programas están reduciendo costos, entonces creo que en el fondo se ajustaron bastante. Pero hay otro programa también que es bueno, sobre todo programa de espectáculo, sí, donde uno puede estar purulando en distintas partes. Sí, es que ¿sabes qué? Eso me pasaba, que en el canal 13, de hecho, me negaron una participación en Chilevisión y yo, pero... Altero, Canal 13. No, o sea, no me dejan trabajar, déjenme por lo menos participar en estos programas, porque bueno, era un sueldo de un mes. Todo lo que ganaba en un mes en Canal 13 lo gané en una entrevista. Entonces, fue bien, en ese sentido creo que también, creo que vale el peso de la historia, del trabajo y del cariño que he sembrado en cada una de las pegas que he tenido. Bueno, te quiero agradecer, Andrés, y de verdad que Andrés no nos cobra, nosotros no tenemos plata para pagar, pero sí tenemos un gran cariño por Andrés porque sabemos que tiene una trayectoria de verdad muy larga, con altos y bajos, pero que ahora se te ve bien, de verdad te veo súper contento, te veo con hartas ganas. Me llamaste justo en el día, porque un día antes, un día después era... justo andáis con la súper impecable. Sí. Así que te quiero agradecer, Andrés, muchas gracias por venir a la hora de conversar y por supuesto nosotros nos vemos el próximo martes en un capítulo más de la hora de conversar. Que esté muy bien, chao, chao.